En este ejercicio tenemos un manómetro de mercurio conectado a un dispositivo que en realidad es una campana de vacío. Entonces cuando se extrae aire en la campana hay un cambio de presión en el sistema. Ahora bien, adentro tenemos algo o aire atrapado o algún otro gas atrapado aquí adentro en la campana de vidrio. Cuando en un sistema el aire está en reposo y las distancias son bajas, podemos considerar que todos los puntos de este gas están a la misma presión. Por lo tanto, al conectar el manómetro, la presión que medimos en la superficie libre del fluido en contacto directo con ese gas, en este caso lo voy a llamar punto B, corresponde a la presión que hay dentro del sistema. O sea, calculando la presión en el punto B rojo acá, en el manómetro de mercurio, vamos a tener la presión B adentro del sistema. Si seguimos trabajando en el manómetro y nos pasamos a la rama derecha, llegamos a este otro punto que voy a llamar A, que corresponde a la superficie libre, y en esta rama derecha el manómetro está abierta a la atmósfera. Entonces la atmósfera está en contacto directo con el punto A. Por lo tanto, al estar abierto el manómetro en la rama derecha, el punto A está a presión atmosférica, que equivale a 760 milímetros de mercurio, como dice el encabezado aquí, lo cual a su vez es equivalente a 101.325 pascales aprox. Para resolver el problema, trazamos una horizontal pasando por A, aplicamos el principio de que fluidos en reposo a igual altura están a igual presión. Por lo tanto, el valor de la presión en la derecha se repite en la izquierda, ya que están conectados por el mismo tipo de fluido, mercurio, y están a la misma altura. Para resolver el problema y calcular el valor de presión media en el sistema, es decir, la presión B, vamos a trabajar con la columna de fluido de la rama izquierda, que es la que estoy pintando de color púrpura. Vamos a aplicar la ecuación fundamental de la hidrostática entre A y B. Si aplicamos la ecuación fundamental de la hidrostática entre A y B, nos quedaría presión abajo, en este caso es A, es igual a presión arriba B, más el aumento de presión dado por ρ, que en este caso es mercurio, por G por H. Recordar que en esta ecuación siempre se ocupa la densidad del fluido que queda, obviamente, entre los dos puntos que estoy considerando. En este ejercicio en particular, nos vamos a dar cuenta que la altura entre A y B no es ni 50 ni 5, ya que corresponde a la diferencia, que serían 45 centímetros. Además, lo que nosotros conocemos es el valor de presión en A y necesitamos calcular el valor de presión en B. Por lo tanto, para calcular la presión en B hay que despejar de la ecuación dicha presión, obteniéndose que es PA menos ρ del mercurio por G por H. Con eso ya estamos listos para reemplazar. Entonces la presión en B sería la presión en A, 101.325 pascales, menos el valor de la densidad, 13.600 kilogramos metro cúbico, por la aceleración de gravedad, 9,8 metros segundo cuadrado, por la altura, 0,45 metros. Recordar que cuando reemplacen esta ecuación fundamental, todo lo reemplazo en Sistema Internacional de Unidades, es decir, las presiones en pascales, densidades en kilogramos metro cúbico y las distancias en metro. Así me aseguro de que este término ρGH va a estar en pascales y esté sumando pascales con pascales o restando pascales con pascales dependiendo del caso. Hago el cálculo y obtengo la presión en el punto B. Vamos a ver cuánto da. Son 101.325 menos 13.600 por 9.8 por 0.45. Son 41.349 pascales de presión, lo cual sería el valor de la presión en B. Con eso ya el problema está resuelto. Esta sería la presión real, llamada presión real o absoluta, o simplemente presión en el punto B. Puede ser que me pidieran calcular este valor en milímetros de mercurio. La respuesta ya está dada. Este es el valor de la presión en el punto B. Si es que me pidieran, para profundizar más, si es que me pidieran este valor en milímetros de mercurio, haría una regla de 3 para transformar.
Así que 760 milímetros de mercurio equivalen a 101.325 pascales de presión. Ahí se cancelan los valores. Entonces en milímetros de mercurio la presión en B sería 41.349 por 760 dividido en 101.325. Eso me da 310 milímetros de mercurio. Y esto nuevamente corresponde a la presión llamada real o absoluta. Ahí tenemos el valor. Podría ser también que me pidieran expresar la presión acá adentro, ya sea como una presión manométrica o una presión de vacío. Entonces recordar que las presiones de vacío son aquellas que están bajo la presión atmosférica. En este caso se trata de una presión de vacío porque el valor de la presión real está bajo la presión atmosférica, es más bajo. La presión atmosférica son 760 o 101.325 pascales. Y aquí tenemos 41.000 pascales. Con respecto a 101.000 es más bajo obviamente. Y si estamos en milímetro de mercurio, la presión atmosférica son 760 y acá tenemos 310, entonces más bajo. Por lo tanto, estamos expresando la presión, la podemos expresar como una presión de vacío. Recordar que si aquí está la escala de presiones, que se suele llamar real o absoluta, en algún momento llegamos a la presión atmosférica, 760. Nos pasamos a una nueva escala, donde en la presión atmosférica colocamos un 0. Y todas las presiones sobre las llamamos manométricas. Y todas las presiones bajo la atmosférica las llamamos o decimos que la vamos a expresar como presiones de vacío. Por lo tanto, si tuviéramos una presión, por ejemplo, de 800 milímetros de mercurio real o absoluta, esa la podemos expresar de forma manométrica. Al colocar un 0 ahí en la presión atmosférica, significa que esta presión de 800 expresada en forma manométrica serían 40 milímetros de mercurio. Si tenemos una presión de 700, por ejemplo, milímetros de mercurio real o absoluta, cuando pasamos al otro lado y como estamos más bajo que la atmosférica, decimos que esa es expresable como de vacío y serían 60 milímetros de mercurio de vacío. Es por ello que en muchos textos van a encontrar que la presión manométrica se puede escribir como presión manométrica en un punto, va a ser la presión que tengo en ese punto menos la atmosférica. Por ejemplo acá, la presión en el punto 800 menos la atmosférica 760 me da estos 40 milímetros de mercurio. Y van a encontrar que la presión de vacío, es decir, no es que sea una presión diferente, sino que estoy expresando la misma presión que he medido. Estoy expresando la misma presión que he medido con respecto a un nuevo cero que es la presión atmosférica. Entonces, la presión de vacío sería en este caso al revés, P atmosférico dividido en la presión medida. En este caso la atmosférica es 760 y le quito los 700, y ahí me dan los 60 que calculé yo ahí. No es que esté calculando una nueva presión, estoy expresando la presión que ya medí en esta nueva nomenclatura. Es decir, es la misma presión, pero la estoy expresando en la llamada escala manométrica o la estoy expresando en la llamada escala de vacío. No es una presión distinta a la anterior, es la misma. Bien, en el caso que estas dos presiones calculadas, bueno, en realidad la presión calculada en B, que es la misma, solamente está expresada en distintas unidades, la quisiera expresar ya sea como manométrica o de vacío, lo primero que diría es que es una presión de vacío porque está abajo de la presión atmosférica, es expresable como una presión de vacío. Por lo tanto, la presión en B expresada como una presión de vacío sería la presión atmosférica menos la presión medida, en este caso en el punto B. Entonces, ¿qué pasa si la expreso como una presión de vacío? Entonces, la presión en B expresada como una presión de vacío va a ser, si estoy trabajando en pascales, 101.325
menos los 41.349. Y si esta misma presión B la expreso como D vacío, va a ser 760 menos 310 milímetros de mercurio. Entonces la presión B expresada como una presión de vacío sería en un caso 101.325 menos 41.349 si estoy trabajando en pascales, 19976 pascales, y la presión B expresada como una presión de vacío en el caso de milímetros de mercurio sería 450 milímetros de mercurio. Bueno, y profundizar más en esto es lo siguiente, y es muy importante. Miremos el valor que obtuvimos en milímetros de mercurio. Son 450 milímetros de mercurio. ¿Habrá una relación entre este 450 milímetros de mercurio con la altura de la columna, que son 45 centímetros de mercurio? A primera vista sí la hay, porque en realidad es el mismo número. Si yo esta presión de vacío la expreso en centímetros de mercurio, si esta presión de vacío la expreso en centímetros de mercurio, esta presión son 45 centímetros de mercurio. Bien, y la diferencia, es decir, la altura entre A y B, es 45 centímetros. ¿Hay una relación? Sí. Y esta es la razón histórica por la cual se introduce también la unidad milímetro de mercurio para medir en sistemas físicos. ¿Qué me refiero con esto? Pues, cuando uno está trabajando con un manómetro de mercurio, la convertibilidad entre distancia y presión es 1 a 1. Es decir, cuando yo digo que la distancia entre A y B y me doy cuenta de que el manómetro es de mercurio, y como la distancia entre A y B es 45, yo inmediatamente podría haber dicho que el cambio de presión entre el punto A y B son 45 centímetros de mercurio. Es decir, la presión en B, que es igual a la presión en A menos ρ por Hg por G por H, al ser el manómetro de mercurio, yo inmediatamente sé que la diferencia entre ellas corresponde a 45 centímetros de mercurio. O sea, el ρGH inmediatamente sé que son 45. Como la presión atmosférica son 760 milímetros, equivale a 76 centímetros de mercurio. Por lo tanto, yo ahí podría haber dicho inmediatamente 76 menos 45, 76 menos 45, 31 centímetros de mercurio. Inmediatamente. Es decir, 310 milímetros de mercurio. Equivale a lo que calculamos acá, ¿se fijan? 310 milímetros de mercurio. O sea, podría haber dicho inmediatamente, la presión de vacío son 45 centímetros de mercurio o 450 milímetros de mercurio, que es lo que obtuvimos acá. Bueno, para que les quede más claro, cuando en la ecuación fundamental escribimos este número, ¿cuánto vale ese número? Son 13.600 por 9.8 por 0.45. Ese cambio de presión da 59.976 pascales. Si yo lo transformo a milímetros de mercurio,
lo multiplico por 760 y lo divido por 101.325, ¿cuánto creen ustedes que va a dar? Pues va a dar 450 milímetros de mercurio. Porque el aumento de presión, 450 milímetros de mercurio, 45 centímetros. Es decir, y les repito, cuando el manómetro es de mercurio, no en otro caso, en otro caso tengo que hacer el cálculo directo, pero cuando el manómetro es de mercurio hay una convertibilidad 1 a 1 entre las distancias y las presiones. O sea, una de las razones históricas por las cuales se introduce también la unidad milímetro de mercurio en la física.